Con una construcción de un relato basado en la seguridad y el discurso de la seguridad y el combate contra el narcotráfico. Está justo en Argentina de visita el presidente de Colombia, Iván Duque, se encontró con el presidente Mauricio Macri. ¿Hay algún riesgo de que Argentina siga los niveles de narcotráfico de Colombia? Vamos a hablar de esto con nuestro móvil. Carla Ricciotti está allí con Diego Gorgán, un especialista en seguridad y en estos temas. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, en este marco que quiere mostrar el gobierno de gestión, ¿no es cierto?, del combate contra el narcotráfico, del desbaratamiento de bandas, de mostrar lo incautado, lo secuestrado constantemente con diferentes conferencias abiertas a la prensa y exponer la gran cantidad de autos. Y, por ejemplo, en el caso de los secuestros en el día de hoy y el viernes pasado, por ejemplo, y además insistir con que se apruebe la extinción de dominio como medida importante para que la plata, tanto del narcotráfico como de la corrupción, pueda volver al Estado, pueda volver a la gente. Y en este contexto, hablar de la seguridad, como decía recién, como gestión, como política de gestión de este combate contra el narcotráfico. Diego, ¿cuál es tu mirada con respecto al accionar y a la posición en la que está hoy por hoy Argentina? Bueno, buenas tardes. Sí, sin duda, la gestión del presidente Macri comenzó con una declaración de emergencia en materia de seguridad, y en ese sentido creo que se debía rescatar el hecho de visibilizar el problema de seguridad que tenía la Argentina, que se conforma con distintas aristas, desde el delito común hasta el delito complejo, desde el problema de las drogas hasta el problema de la violencia. Y poner ese tema en la agenda y empezar a discutirlo en lugar de correrlo de eje. Creo que eso era un tema que se debía destacar y rescatar, porque eso lo que habilita después es discutir respecto al impacto de las políticas. Ahí es donde tenemos, creo, un largo camino por recorrer. Ya no discutimos más si la seguridad es o no un problema. Lo que debemos discutir ahora es cuáles son las mejores políticas para reducir el delito, controlar el problema de las drogas, entre otras cosas. Y ahí, bueno, como decía, creo que hay un largo trecho por recorrer. Seguimos teniendo muy poca información en Argentina que nos permita evaluar de manera rigurosa, con método científico, el impacto de las políticas. En materia de drogas, por ejemplo, seguimos mostrando como el decomiso como si fuese un indicador que dice algo, y en realidad, en general, se lee al revés de lo que se presenta. Esto es, cuando tenemos estos niveles de decomiso, como sucede en Europa, como sucede en el resto de América Latina, en realidad no se está hablando de un mercado en expansión. Como hay un mercado en expansión, hay un mercado en expansión porque hay más consumidores. Es lo que viene teniendo Argentina desde hace más o menos 15 años. Diego, el mercado doméstico de drogas en Argentina viene creciendo enormemente, sí. Diego, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Es interesante lo que planteas, es decir, a mayor exhibición y visibilización de estos operativos de decomiso de drogas, para vos es un indicador de que el mercado ha crecido. ¿No puede tratarse de un indicador de que la política de confiscación y de investigación es más efectiva que antes? Bueno, puede ocurrir, pero no se puede interpretar linealmente eso. En general, la regla es que el decomiso está altamente correlacionado con el volumen del mercado. Y esto ha sido así históricamente, y ya se sabe a nivel internacional que es un indicador, si se quiere, de operaciones y no de impacto. El verdadero indicador de impacto de una política de drogas sería a través de la encuesta nacional de consumo, si tenemos menos consumidores que en el último relevamiento, que fue en el año 2017. Es decir, Argentina vive una epidemia de consumo, por ejemplo, en materia de cocaína. Desde hace 15 años viene creciendo año tras año. ¿Hay algún número? ¿Tienes una cifra de cómo ha evolucionado? Sí, claro, es decir, aumentó más o menos un 500% desde el año 2004 hasta el año 2017, que fue el último relevamiento. Es decir, estamos en una epidemia de consumo. Entonces, cocaína, el verdadero indicador de impacto... ¿Estás hablando de cocaína? Esto en el caso de cocaína, sí, claramente, porque hay que hablar, cada droga es un mercado distinto. También ha tenido un crecimiento enorme, hoy aproximadamente el 8% de la población adulta manifiesta que en el último año ha consumido. Pero también hay que incorporar el alcohol, también hay que incorporar los opiáceos, los medicamentos que se consumen fuera de la terapéutica, entre otras cosas. El punto es,
cada droga tiene su mercado. En general vivimos una expansión en el mercado de las drogas en Argentina. Por lo tanto, el verdadero indicador de impacto, esto es, cómo sabemos si una política es o no exitosa, es si logró cortar con esa epidemia y por lo tanto hay la misma cantidad o menos de consumidores que en la última medición. Eso lamentablemente no lo sabemos porque el gobierno, quizás por razones presupuestarias, no ha hecho la última encuesta de consumo que debiera haberse publicado este año. Solamente tenemos la que se publicó en el año 2017 y que se hizo en el 2016. Y en reemplazo de eso, como decía, se muestra equivocadamente como indicador para solventar el supuesto éxito de la política, la droga decomisada. Sabemos que la droga decomisada... Déjame que te haga una pregunta. Es decir, está claro este concepto de un indicador de impacto de una política pública en relación a las drogas y otro indicador de expansión. Para vos la droga decomisada es un indicador de expansión. Ahora, pienso en un país como Uruguay, que ha legalizado la producción. ¿Cómo, es decir, el paradigma con el que se ve la marihuana en el caso de Uruguay ha cambiado? Al legalizarla lo ha naturalizado. Entonces es altamente probable que se vea una expansión del consumo de marihuana. Sin embargo, eso no es necesariamente la expansión de un mercado. Sí, bueno, particularmente el modelo uruguayo es sobre una droga en particular, que es el cannabis, donde hay un monopolio estatal de producción y una regulación en términos de distribución, no obstante lo cual sigue habiendo un mercado ilegal y hay que evaluar si efectivamente fue así, pero hay una expansión de otro tipo como por ejemplo el consumo de cocaína. Es decir, el mercado tiene que ver con la cantidad de consumidores y la cantidad de droga que consume cada uno de esos consumidores, como cualquier otro bien de consumo de cualquier mercado legal, desde chocolates hasta bebidas. Es la misma lógica. Entonces, en general, en América Latina, en Europa, desde el año 2014 para acá, vemos una expansión fuertemente de los mercados de consumo y sobre todo de la oferta. Mencionabas al comienzo la visita del presidente de Colombia. Colombia desde el año 2014 para acá viene creciendo la estimación de la superficie cultivada del arbusto de coca, al punto tal que hoy se estima que Colombia produce el volumen de cocaína como nunca en su historia. Esto es, estamos frente a una expansión de la oferta que se correlaciona con una expansión de la demanda desde hace por lo menos 15 años y eso, en ese contexto, es lógico que por lo tanto haya más arrestados y más droga decomisada porque hay más personas involucradas en la oferta y porque hay más volumen transado en ese mercado. Por lo tanto, el Estado como regla es que es lógico que se lleve por delante más cantidad de droga. Digo, vamos a seguir con este tema, un día te vamos a invitar al piso para seguirlo en profundidad. Tengo una última pregunta, siempre se hace esta distinción entre país de tránsito y país de consumo. Argentina, ¿qué es hoy y qué era antes? No, eso sí, generalmente se hacía esa distinción. En el mundo hoy se han borrado esas distinciones. Argentina hay que analizar esto por cada droga, ¿no? En términos de cocaína solamente hay 3 productores, que son Bolivia, Perú y Colombia, pero por ejemplo en términos de marihuana casi todos los países del mundo son productores, incluida la Argentina, de marihuana. Es un país de tránsito, sí, sin duda, porque el tránsito de las drogas que van a sus mercados finales como Europa o Estados Unidos se aprovechan de los flujos comerciales legales o de los flujos migratorios legales. Y Argentina en ese sentido, junto con Brasil, en América del Sur, Chile también, son países que tienen un flujo comercial con Europa y con Estados Unidos, por lo tanto son usados para el contrabando. También es un mercado de consumo, como decía, hace 15 años la Argentina viene expandiéndose y sobre todo, en menor medida en los últimos años, es un mercado destinado, es un destino usado para el lavado de activos, que eso es algo muy sensible. Vamos a seguir conversando sobre este tema con las precisiones que tenés, que son muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Vamos a